Y una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. ¿Qué tiene que ver un periodista argentino de hoy con el diario La Gaceta? ¿No? O sea, ¿en qué se parece un periodista argentino de hoy a Mariano Moreno? Para algunos periodistas, el periodismo no es lo que era para Moreno, para Sarmiento o para Rodolfo Boll, que es un instrumento de la política, sino solo una profesión determinada, una actividad determinada. Algunos pensamos que son las dos cosas, y a partir de ahí se termina nuestra diferencia con Mariano, nuestra semejanza con Mariano Moreno también. Mario, ¿pusiste las barbas en remojo en estos días? Sí. ¿Y sacaste conclusiones Sí, traté. iluminadas? No. Sí, no. Sí a la primera, no a la segunda, fin del interrogatorio. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Me hice periodista grandecito. Yo trabajé de abogado, fui militante político, alguna vez fui funcionario, pero hay dos cuestiones del periodismo que siempre me atrajeron respecto al ejercicio del derecho. Una es la velocidad. O sea, los juicios no terminan nunca. Y las notas se escriben rápido. A la tarde, a la noche discutís qué vas a hacer, qué tapa vas a poner, te das vuelta a la cabeza aquello, y a las 5 de la tarde del día siguiente no le importa a nadie. No estoy diciendo que hay gente que tiene una casa en Nordelta, un barco y que va todos los inviernos a esquiar a Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es Qué son vidurria, salarios altos para la economía argentina actual. Dicho esto, Marito te escucha. Yo me puedo retirar. Están todas las posturas enumeradas, hay una técnica que puedo decir. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. En un momento en que te están corriendo los bordes de la democracia, te están corriendo a derecha, la discusión económica, la discusión política, el modelo de vida, el modelo cultural, el respeto al prójimo. A mí me parece que en general callar es mala herramienta. Callar en democracia es una calamidad. ¿Por qué te tenés que callar? Estás hablando, y en el caso de derechos humanos, mucho más. Estar en el aire, entre las piedras y en el mar. Estar entre la arena y sobre el... Bueno, buenas noches. Está difícil, ¿eh? Despedimos a nuestro compañero, nuestro amigo, a nuestro colega. Es una sorpresa triste para todos. Esto fue algo que se dio en los últimos días. Mario la peleó hasta el final. Sus últimas horas de lucidez fueron diciendo: ya me voy, tranquilos, esto es un trámite, el martes estoy afuera. No sé, hay mucha emoción. Sí, pensamos que iba a ser un poquito más, no sencillo, pero sí que con la sonrisa que compartíamos recién, nuestro convivir con Mario Weinfeld de hace un año y piquito en los domingos aquí en Desiguales, y cuando venía a analizar cada elección, nos iba a ir llevando, digamos, ¿no? Tantas cosas para compartirles de lo poco que nosotros hemos compartido, pero hay un ejercicio que es hermoso para entender el amor que generó a partir de su profesionalismo, de la convivencia cotidiana de cada una de las personas que trabajaron con él tanto tiempo en cada espacio, y es observar cómo rescatan su picardía, su ironía sobre la propia vida, sobre la propia muerte. En los momentos más dramáticos ahí aparecía Mario con una reflexión muy aguda y al mismo tiempo con una sonrisa a flor de piel. Pensamos un montón de cosas para compartir en esta jornada. El domingo se nos va a hacer también bastante bravo. Mario, un hombre parado en su lugar. Yo destaco mucho eso. Un hombre que estaba siempre en la encrucijada que le tocó en la historia, como recién lo escuchábamos, muy lejos de la pretensión de independencia, siempre con su mirada del mundo y al mismo tiempo con una honestidad intelectual que, bueno, le permitía criticar hasta a aquellas personas y situaciones con las que él compartía la más íntima convicción política. Por eso no es sencillo encontrar a alguien que haya sido despedido como Mario en estas horas, con tanta profundidad y compromiso en todo el espinel de la política dentro de los parámetros de la democracia. Y eso dice enorme cantidad de cosas de Mario. Además se va un jugador muy importante para el partido que se está jugando en la Argentina. Para un momento de mucha dificultad, de pactos que parecían consolidados, que se están resquebrajando. Y bueno, en sus columnas de Página 12, esos análisis de los domingos, en sus editoriales en Radio Nacional, en Gente a Pie, en lo que compartía con nosotros humildemente los domingos, hay un anhelo, había un esperar.
y seguirá estando eso, efectivamente, insistimos, un jugador muy, pero muy determinante en el equipo que tenemos que parar momento a momento en esta Argentina que seguimos construyendo. Hay un politólogo sueco un poco perdido Sí. a partir de ahora. Y la colorada ni más te cuento. perdido que antes incluso, Sí. ¿no? Porque siempre andaba perdido el politólogo sueco. Mario, ante todo, no era solemne, era gracioso, tenía esa carcajada tan particular. Fuera del aire era mucho más incluso chistoso de lo que podía ser en vivo. Y quiero rescatar el amor hacia su familia. No se cansaba de hablar de Cecilia, de sus hijos, de sus nietos. En la cotidianidad, no hacía falta que sea una charla muy profunda para que aparezcan, para que estén presentes. Habla eso de lo que deja hoy, ¿no? Más allá de sus notas, más allá de sus libros, más allá de su profesión, deja una familia por la cual trabajó mucho y que ahora, por supuesto, lo va a extrañar mucho más que nosotros, eso desde ya. Y no sé si lo querés acercar a nuestros compañeros, porque la veo a Bertoya también a lágrima pura. En el canal hay, la verdad, una conmoción enorme. Sí. Sector al que vas, sector en que se lo recuerda. Recién decíamos con la chica de maquillaje, lo respetuoso, lo amoroso, con Tere de vestuario, que siempre le quería cambiar el chaleco. Le decía, Tere, no me jodas. Tere, yo me he visto así, no me quieras cambiar. Quería ponerse un chaleco que ahora vamos a ver, Le seguramente. querían meter un saco siempre y su constante era este saco que me quiere meter, y 2 segundos antes del aire el saco volaba y se ponía su chalequito medio Fabián, inflable. nuestro productor, decía en la reunión de producción que cuando llegó Mario a trabajar con nosotros, decía, vamos a trabajar con Mario Weinfeld. Porque claro, a Mario, una de las cosas que logró construir es que te sentías cercano y amigo de solamente escucharlo y leerlo, no de compartir. Y a nosotros también nos pasó eso. Bueno, vamos a arrancar los domingos con Mario Weinfeld. Estamos para jugar en primera división. Y después nos fuimos dando cuenta que era un tipo tan tierno. Hace muy poquito fuimos a comer una noche con... A despedir al productor anterior, a Pablito García. A Pablito García. Esa era la ocasión. Se vino Mario. Y pensamos... Llegó de gira, aparte. Porque Sí, él iba a venía comer de con un algún otro amigo, lugar. porque si tenía algo que tenía Mario, eran amigos de la Sí. vida, y venía a comer con un amigo y llegó tipo 11:30, 12. Y la cosa linda fue que creíamos que íbamos a hablar del momento de la política, que nos íbamos a poner sesudos. Y la verdad es que compartimos amores, esencias. Lo que dice Luli, cómo habla, tiempos verbales ya nos iremos acostumbrando. O capaz que no, qué sé yo. La pelea se da. De Cecilia como su compañera de tantas cosas, de sus pibes y de sus pibas, de las cosas que había hecho, de su militancia política. Bueno, terminamos saliendo, decíamos ahí en un posteo, mucho más iguales que lo que se llama el No sé programa. si salimos tan lindos, pero esta Sí. es la foto de ese día. Mirá que ahí estaba con Artemio y sus discusiones con Artemio también, que vamos a extrañar un montón. Y una última cosita de tantas que vamos a seguir compartiendo, el estilo. Mario logra combinar profundidad en el análisis con un estilo que pudimos leer todos y todas. Un estilo muy propio, muy de gente de a pie, como efectivamente siempre lo mencionaba, y nunca haber perdido el lugar desde donde escribía. Pero al mismo tiempo, insistimos, con una profundidad de análisis que se volvió indispensable para tener un mejor encuadre o para refrendar lo que uno venía pensando. Así que gracias a Mario. Sí. Gracias porque, poder contar el día de mañana. Él fue parte de un equipo, estuvimos juntos, charlamos, nos reímos, nos divertimos, hablamos de fútbol, con una persona tan reconocida, tan querida, tan admirada. Es un regalo que él nos deja a nosotros, ¿no? Así es. Lo vamos a extrañar, lo queremos mucho, y hoy todo el programa, por supuesto, va a ser dedicado a él, y el domingo en especial, porque él venía los domingos o los lunes cuando había elecciones. De Claro. hecho, el último día que vino fue el lunes post-elecciones en la provincia de Santa Fe. Esto fue hace unos 10 días. Iba a venir este lunes, ya lamentablemente estaba internado y no pudo hacerlo, pero gracias de verdad y hasta siempre. No sé si podemos aplaudir incluso, ¿no? En este Sí, momento me queda medio encantaría, raro. muy bien. Gracias, Marito, y te vamos a extrañar un montonazo de verdad. Todas las cosas que ha sembrado están condenadas a sobrevivir y Sí. así que iremos dando esa pelea también. Vamos al encuentro de Pablito Vamos. y de Lulú. ¿Cómo andan, che? Muy bien. Bueno, Lu, muchos años en página, ¿no? Compartiendo con Mario. Yo no tantos, pero bueno, todos mis compañeros, así que mandarles Sí. un beso porque es un momento muy, muy difícil para el diario. Inevitablemente, cuando se muere una persona como Mario Weinfeld, también se piensa en nuevas etapas para una publicación como página. Así que, nada, destacar que nosotros, que somos de otra generación, tuvimos la suerte de estar con esta gente. El otro día lo charlamos
Estoy tratando de hacer memoria de tantas... con Beto Quevedo y con la hermana de Mario también, una charla muy, muy cerquita. Claro, nosotros no nos tocó la parte en que ibas a una redacción o a un canal o a un estudio de radio y había grandes maestros que te agarraban. No, fuimos eligiendo nuestros maestros un poco a distancia. Sin duda Mario fue también nuestro formador, aunque no tuvimos esa escuela de estar en esos lugares. ¿Paulín? No, yo como dos analista cosas... político, como no, claro, político, claro. yo no puedo evitar eso. Digo, uno que se ha formado y siempre tiene como referencias. Había referencias de ir a ver qué dicen, qué escribieron algunos personajes, algunos periodistas, algunos analíticos, y Weinfeld era evidentemente alguien que había a ver qué dice, Claro. para ver o qué dato tenía fresco, o qué mirada aportaba, o cómo abordaba, digamos, un proceso de una complejidad que estamos acostumbrados hace mucho tiempo en la Argentina. Eso es la dimensión más profesional, si se quiere, de mirar. A mí siempre me pareció algo, por ahí vos lo planteabas, mucho menos pretencioso él sobre sí mismo y sobre su trabajo y con una naturalidad de lo que decía, pensaba o escribía, que a uno le producía un poco, viste, Claro. de cierto pudor, incluso decir, bueno, che, no sos cualquiera, digamos, en ese punto. Y después hay otra dimensión, yo no conviví con él, pero después hay otra dimensión que lo explica él y lo explica todo, es que toda la gente que convivió con él lo sufrió este proceso, lo sintió y está transmitiendo. Y eso es la mejor forma, digamos, de registrar lo que una persona produce en su entorno, digamos. Escribe... Si toda la gente que pasó, por lo menos yo contaba lo de Vicky de Masi, que estuvo poco tiempo con él, pero hizo una crónica que era hermosísima y tiene que ver con eso. No es lo que está escribiendo, sino quién está escrito ahí, y eso me parece que es lo que define. Escribí una nota Eduardo Aliberti, se llama La Excelencia, si no me equivoco, está en página de tantas notas que hay efectivamente en página, una más emocionante que la otra. Sí. Y cuando va mucho a la calidad de persona de Mario. Yo tengo la íntima convicción que no se puede encontrar la excelencia en el periodismo, en la comunicación, sin ser buen tipo o buena mujer, buena persona. Sí. Y seguro Mario lo tenía. Sí, o por lo menos sin tener una pureza sobre sí mismo, sobre la mirada del mundo. Si digamos. sos un garca, lo sabemos todos en este medio, no te despiden de esa manera. Digamos las cosas como pero son. se nota también en el ejercicio. Pero además, digo, porque hay gente bastante de mierda que por ahí llega a lugares, ¿no? Y vos decís, pero si este es un garca. Y cuando ese garca se le van quemando los papeles, no tiene las despedidas que tiene Mario hoy, no tiene el amor que tiene Mario hoy. Las redes se inundaron de personas que lejos están de pensar como él, lejos están de haber compartido redacciones con él, y lo que dicen es, che, gran persona, loco. Ante todo gran persona, en una Argentina dividida por una grieta, dividida por el peronismo radical, por el Boca River, y Mario representaba, si se quiera, una de esas dos partes en cada una de esas grietas. Bueno, Mario siempre con la grieta de enfrente, vení, sentate, charlemos, dialoguemos. No nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a putear, yo no voy a pensar como vos, pero acá va a estar todo bien en un diálogo profundo, y eso me parece que es lo que hoy se terminó reflejando. Incluso si uno comienza a scrollear Twitter y redes sociales, va a darse cuenta que es la realidad. Ahí vamos a eso. Quiero aclarar dos cosas. Primero, si tenemos una sonrisa puesta es porque fuimos aprendiendo también de su picardía y su ironía, que para sobrellevar momentos bravos, ahí tenemos que estar celebrando la vida. Y el otro elemento, se está haciendo lo largo que necesitamos, porque estuvimos todo el día atravesando esta situación y esto nos sirve también para poder procesar la ausencia de Mario de una manera, bueno, un poquito más humana y llevadera. Hablaba Luli de las redes y los saludos. Bueno, estaba participando de un acto importante vinculado a los derechos humanos el presidente Alberto Fernández y en ese momento le comunican, pasadas las 11 de la mañana, el fallecimiento de Mario y miren lo que dijo. Conocí cuando estaba en el colegio secundario y yo militaba en la UES. Él era uno de los dirigentes de la JUP. Desde entonces nos une una amistad. Estuvimos juntos, colaboramos con el Croquete Bansich en la revista Unidos. Fuimos muy amigos. En los años de la dictadura se refugió en su condición de abogado laboralista. En la democracia volvió y fue un magnífico periodista, honesto, decente. Me criticó muchas veces y nunca me privó de su amistad. Se acaba de morir Mario Weinfeld y por él pido un enorme aplauso.
escuchábamos al presidente de la Nación y un aplauso, ¿no? Luego Sí. de sus palabras. Y la que tuiteó fue la vicepresidenta, Sí, ¿no? perdón. No, iba a decir Sí. lo crítico que ha sido Mario. Bueno, lo dijo él. Lo dice Alberto Lo Fernández. dice Alberto, ¿no? Me ha criticado incluso cuando Muchísimo. hemos sido muy buenos compañeros en su momento. Escuchamos el tuit de la vicepresidenta, de Cristina Kirchner, con quien Mario siempre decía no tenía ningún tipo de vínculo personal ni de amistad. Sí había sido más cercano a Néstor Kirchner, de hecho escribió ese libro tan pero tan reconocido. Esto tuiteó Cristina, vamos a compartirlo ahora. Dice: periodista, defensor de los derechos humanos, comprometido con sus ideas y con los destinos del país y de los hombres y mujeres que habitamos en él. Mis condolencias a familiares y amigos de Mario Weinfeld. Weinfeld, Banfield, ¿no? Digo, estoy pensando también todo. Y él siempre decía, como te guste, decilo como te guste, que va a estar todo bien. El compromiso de Mario con la defensa de los derechos humanos también es algo que se ha destacado Sí. durante toda la jornada, en virtud, por supuesto, de su trayectoria y su coherencia. Y queríamos resumir en el mensaje de Abuelas de Plaza de Mayo, en la despedida también a Mario, ahora seguramente lo vamos a compartir, porque hay un modo de hacerlo muy, muy interesante. Adiós al querido amigo Mario Weinfeld, un periodista comprometido con los derechos humanos, y en el comunicado decía, bueno, la sociedad argentina pierde un periodista de determinadas características, pero nosotros perdemos un amigo, ¿no? Claro, ahí está. Abuela de Plaza de Mayo despide con enorme tristeza a Mario Weinfeld, un periodista comprometido con los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos que siempre nos acompañó. El periodismo pierde hoy un hombre honesto, riguroso, crítico, con una capacidad de análisis que seguramente habrá dejado su huella en los cientos de periodistas que formó desde su lugar de editor en Página 12. Nosotras perdemos un amigo. Abrazamos a familiares, amigos y toda la redacción de Página 12 que lo está llorando. Y queremos compartir un mensaje que nos sorprendió. Yo al menos no sé si acá hay un vínculo personal o simplemente de lector y periodista, que es lo que escribió Fito Páez. Fito Páez, el cantante, escribió sobre esta noticia del fallecimiento de Mario. A ver si podemos verlo a pantalla completa lo que dice, con una foto además de él muy linda. Dice: cuando alguien en algún momento del curso de la historia humana se pregunte qué era un demócrata, la respuesta inapelable tendrá el nombre y apellido de Mario Weinfeld. Hombre lúcido e implacable, observador del día a día dentro de la rueda de la historia argentina. Respetuoso de todas las líneas editoriales dentro del marco democrático. Mario fue un ejemplo dentro de la vida periodística. Periodista de periodistas, escritor y docente universitario. Toda injusticia tuvo su mirada reprobatoria, viniendo de donde viniera el asunto. Amante de las humanidades, su vida pública no fue solo por el andarivel de la política. Cuando veo a tanta gente perdida, asustada, de a pie y no tanto, intelectuales dentro de su burbuja dictaminando a quién votar y a quién no, y a jóvenes reacios a participar del futuro de la vida democrática argentina en estos tiempos de cambio, pienso en la valentía y el poder de lucha de un hombre que nunca cedió sus ideales y supo debatir y compartir cualquier suceso que aconteciera en el ámbito democrático con la claridad de un hombre de leyes y el norte del amor por su tierra y su gente. Adiós, Mario querido, vamos a extrañarte un montón. Mi abrazo fuerte y todo mi amor a sus amigos y familiares. Fito Páez. Hay algo de lo que Mario deja, y en estos tiempos estaba pensando mientras reflexionábamos sobre lo que decía Fito Páez, nos deja para resistir con el compromiso de la idea y del argumento, en momentos en que todo parece muy histriónico, ¿no? Hay que generar algún tipo de escándalo para poder impregnar una idea política. Mario insistió desde siempre con el contexto, con el argumento, con la idea, y también con un tono muy amable, Sí. para decir cosas muy profundas, un tono muy amable. Eso es un don, ¿eh? Es un don en contra de todo lo que viene a proponer la grieta para poder sobresalir o para poder establecer alguna idea con prepotencia. Ahí estaba en un tono amable diciendo cosas muy profundas que nos van a servir también como ejemplo. Anfibia hizo un decálogo, el decálogo del periodista Mario Weinfeld. Queremos compartir solamente la primera de las placas, el primer punto de este decálogo, porque nos parece que resume en un punto todo lo que venimos charlando. Los periodistas deportivos aman el fútbol, los de espectáculos aman el cine, el teatro, la televisión. Los de política, en su mayoría, desprecian a la política. Es imposible ser un buen periodista político si se desprecia a la política. Y si había algo que Mario amaba, era la política. Y de hecho siempre lo decía. Se da en las cúpulas, se da en los tribunales, se da en los palacios, se da en las casas de gobierno, pero también se da en la rosca, también se da en el pasillo, también se da en la charla de quincho, también se da en la calle. Digo, no despreciaba en absoluto eso que tiene que ver con la mala política para algunos, ¿no? Y él decía, bueno, es todo. Estén ahí, pero bajen a la tierra y conecten un poquito más.
Vamos a ir de a poquito rearmando el programa. Algún tramo del programa pensamos también para recuperar la senda. Estoy tratando de imaginar el domingo que vamos a tener, ojalá de celebración y homenaje también. No sin antes decirle dos cosas. Primero, que las autoridades del canal, las autoridades de RTA, Rosario Lufrano, abrazan a la familia de Mario. También expresan su cariño, su respeto por un profesional de estas características. Y también contarles que en el día de hoy el sindicato SATSAID, Sindicato Argentino de Televisión, en el marco de la discusión que están llevando adelante por las paritarias, realizó a nivel nacional medidas de fuerza de 2 horas por turno en todos los canales del país. Pero en respeto a la memoria de Mario y como un homenaje a su coherencia, agradecemos a los trabajadores y trabajadoras de la televisión por permitirnos salir al aire en este día tan especial para nosotros y nosotras. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, nos vamos al living. Vamos. Porque tenemos un invitado que al mismo tiempo tuvo hoy un día muy de homenaje para Mario, porque trabaja en AM750, que es la radio del Grupo Octubre, donde comparte con Página 12. Hernán, buenas noches, y también tuvieron un momento muy, muy sentido de despedida, ¿no? Buenas noches. Mucho impacto a esa hora. Sí, la verdad que sí, obviamente estaba Nora, Vicky Insfer, gente que ha compartido mucho con él, mucho más que cualquiera de nosotros. Nora Beiras, que es la directora periodística. No, yo sumarme un poco a lo que mencionaban, pero Mario tenía como 2 grandes características, ¿no? Que si uno tuviese que hablar de su persona. Primero, el reconocimiento profesional, ¿no? Toda su vida profesional y el reconocimiento que teníamos todos, que yo hoy lo pensaba en aquellos que era de los pocos periodistas que uno esperaba ver qué decía el domingo, ¿no? No suele ocurrir eso. Muy poco. Y con él pasaba eso, y a nosotros quizás un poco más acá en el tiempo, yo crecí leyéndolo, ¿no? Y quizás acá un poco más en el tiempo, con Cepa y demás, uno tal vez aspiraba, fíjate el reconocimiento que le teníamos, aspiraba que tal vez tomara algún análisis de algo que nosotros podíamos tal vez haber dicho. A ver si algo le interesó. Sí. Claro, y era un reconocimiento fenomenal porque era un grosso. Che, te menciona Mario, nos menciona Mario, claro. Era tocar el cielo con las manos, listo, toda la semana contento. Claro, eran esas columnas donde, che, ¿viste que te nombraron? Sí. ¿Viste que dijo algo de vos? Había una liñita ahí al pasar. Y después la otra cuestión que quizás a mí me tocó un poco menos, pero un poco haberlo tratado, la cuestión más humana, más que ustedes lo mencionaban. Yo me acuerdo que en el cumpleaños de Nora hace poquito, hoy lo contaba en la radio, él vino a la punta de la mesa, y entonces se puso a hablar, qué sé yo, y yo me acuerdo que el loco cuando en el debate, que yo siempre hacía como un segundo de silencio y después decía algo, y te dabas cuenta que el silencio era porque primero quería hacer algún chiste. Sí. Y si no hacía algún chiste, la opción B era decir alguna cosa inteligente. Claro. ¿No? Algún análisis muy aparecía el sesudo. chiste, Claro, pero una persona muy divertida, muy amena. Muy divertida. Incluso yo cuando lo conocí siempre me pareció muy ameno en el sentido, en el trato y demás. La verdad que una pérdida muy importante, ¿no? Para este momento y en general. Son esos tipos, yo lo ponía hoy en Twitter, un imprescindible, ¿no? Una persona de esas que vos decís, lo necesitamos siempre. Para estos partidos, decíamos un rato. Sí, ¿no? Claro. sí. Bueno, vamos a intentar seguir con Desiguales hoy, pero les agradecemos también por el tiempo que nos dieron para recordarlo a nuestro modo, y como decimos, el domingo esto continuará. Vamos a ver un tape, caemos en la realidad así de lleno, ¡pam! Como un piano que cae de una ventana, porque Hernán vino para hablar de dolarización, de economía, de campaña política, y tenemos un tapecito en el que habla el candidato Javier Milei. Si vos hoy ganaras 740.000 pesos, ganarías $1.000. Una vez que vos vas al ejercicio de la dolarización, que fijaste el tipo de cambio, si fijaste el tipo de cambio, ¿puedes subir el precio del dólar? El tipo de cambio, no. Vos vas a tener una tasa de inflación, digamos, en la primera etapa tenés inflación en dólares y va convergiendo a la internacional. ¿Y quiénes son los que venían en la cola? Los salarios. Bueno, son los que más van a subir porque van a quedar todos equiparados, por decirlo de alguna manera. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medido en dólares va a volar.
Va a volar. Y como el precio de los alimentos está determinado en dólares, ¿qué es lo que va a pasar? Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. Bien, lo que viene costando bastante, además de entender la dinámica de lo que significa un proceso para dolarizar, es qué va a significar nuestro salario en pesos si eventualmente esto se pudiera llevar a cabo. Y Hernán armaron una herramienta interesante para poder mostrar esto muy sencilla y gráficamente, ¿no? Sí, nosotros habíamos hecho un trabajo hace algún tiempo, creo que yo estuve acá, o Julia, alguno de los dos, contando un poco qué significaba la dolarización y haciendo los cálculos. Por cierto, otros espacios y demás lo habían hecho. Y planteando una cosa a contramano de lo que dice Milei, que es básicamente, en esa misma entrevista él dice una cosa que es bastante insólita, que es que la devaluación no genera inflación. Bueno, habría que contárselo a los argentinos, a las argentinas, que a lo largo de tantos años de historia... No, perdón, hay que ir al último mes, ni siquiera hay que ir tanto para atrás. Sí, por eso, Digo, la verdad agosto, que... ¿no? Con un pase a precio del orden del 70%. Claro. Con lo cual, evidentemente... Bueno, él dice que en realidad es lo que, digamos, se forman los precios y si vos lo convalidás, finalmente es eso lo que sucede. Pero al margen de esa cuestión, lo que significaría la dolarización en la Argentina es, en primer lugar, una profunda devaluación y, por consiguiente, una caída fenomenal del poder adquisitivo. Nosotros hicimos una calculadora para pensar cómo sería tu vida con Milei. Sí. Es una especie de calculadora Milei. Se la sacamos ahí de la cartera. A ver, lo vamos a empezar a compartir del bolsillo. A pantalla partida seguramente. Y nos vas a ir explicando cómo funciona y cómo se encuentra. A ver, calculadora de salario en dólares y poder adquisitivo. Si sacamos el graph, ahí está. se ve que el valor que se toma es de 3.700 pesos. ¿Por qué, Hernán, antes de convertir? Básicamente porque es el cálculo de reemplazar las LELIQs y el circulante o el dinero que tenemos todos nosotros por los dólares que tenemos. Eso te da una conversión de aproximadamente 3.700 pesos. ¿Sí? Si yo quiero, imagínense que yo tengo que reemplazar la plata que ustedes tienen en el bolsillo y demás, y la tengo que convertir a dólares. Pero eso no es suficiente. Tengo que además reemplazar todos los depósitos que tengo, porque si yo quiero ir a buscar la plata al banco me tienen que dar dólares. Claro. Salvo que me digan corralito, o sea, el peso no te la puedes llevar, o el dólar va a me valer den un bono. pesos de acuerdo a qué cantidad efectivamente haya de Exacto. dólares y de pesos. Eso es bastante sencillo, está bueno mencionar, porque alguno tal vez por ahí desprevenido dice, yo voy a cobro 200.000 pesos, voy a cobrar 200.000 dólares. Ni siquiera hace el trabajo de la conversión al tipo de cambio de hoy. Bueno, no. En realidad lo que va a pasar es que vos tenés que reemplazar todos los pesos por los dólares que tenés. Tenés pocos dólares y muchos pesos si querés en esa equivalencia. Claro. Entonces la relación entre esas dos cosas es un poco técnico, algunos lo dan un poco más alto y demás, porque depende de las cotizaciones de cómo coloco determinados títulos que tiene el Banco Central y demás, que no quiero ponerme en técnico, pero más o menos te da 3.700 pesos de equivalencia. Podría haber consenso en ese sentido. Sí. Ahora vamos a empezar a completarlo. Vamos a poner un salario de 180.000 pesos, que creo que Milei recién lo mencionaba. La página es tusalarioendolares.com.ar. Bien. Cualquiera puede entrar, entra y hace este cálculo que vamos a hacer Mira, ahora. lo controlamos con la mente. Ahí pusimos 180.000 pesos y hacemos el cálculo. 49 dólares. 49 dólares. No, si vos tal vez... ¿Por qué hicimos esto? Por esa especie de transformación directa de aquellos que tal vez de buena leche, como asalariados, dicen, bueno, Milei me dice voy a cobrar en dólares, fantástico, yo voy a cobrar 150.000 pesos, 150.000 dólares, fantástico. 150 pusimos. 180. 180 y te da 49. Bueno, Sí. esa va a ser la realidad. Si vos cobrás 180.000 pesos en el bolsillo hoy, van a ser 49 dólares en el mundo Milei. Multiverso Milei son 49 dólares. Ahora bien, esto continúa porque en términos de el poder adquisitivo y lo que valgan los productos de canasta básica, podemos ver un poquito más abajo qué En se la puede página, comprar claro. y cuánto. Hay comparaciones. Asado, por ejemplo, ¿a cuánto está? Me parece no se llega a ver, está en los costados. Ahí sacamos el grafo. Sí. No, está como Están los laterales. Ahí lo vamos a ver a pleno. A ver. Pero Ahí también está, hay mirá, como una ahí especie está. de dolarización. Claro, fíjate el asado. Sí. Si hoy con un salario de 180.000 pesos compras 75 kilos, es cierto, comprabas un poco más, aumentó el asado Sí, claro. y demás. Ahora fíjate, vas a ir a 7 kilos. Claro. 7 kilos tienen los precios ahí abajo. ¿Cómo está hecha esta A ver. cuestión? Está hecho con esa devaluación que mencionábamos, con una cosa que se llama pass-through, pase a precio,
equivalente a la devaluación de Macri, ¿se acuerdan del 16-17, del Sí. 15-16? Bueno, eso tuvo un efecto sobre precio, ¿no? Un traspaso a precio. Bueno, un traspaso a precio equivalente es esto que están viendo, que te lleva el salario al 10% del valor del poder de compra que tiene hoy. Claro. No es novedoso. En Ecuador y en El Salvador pasó esto mismo, en un periodo un poco pasó más esto que nos largo. estás contando? Claro, en un periodo más largo. Sí. No pasó de inmediato, en un periodo más largo. Ahora, se pulverizó el salario, perdió el 60% y el 65% respectivamente del poder de compra y ahí recién dolarizaron. En la Argentina todavía no pasó Claro. eso. A ver, vamos a ver con la leche, que también era un ejemplo interesante. Mirá, 462 litros con un salario En de pesos. hoy en pesos y 46 litros en caso de que esté dolarizado. ahí está el valor, lo que está ahí abajo es el valor del litro en A la pesos, izquierda, a la izquierda, claro. y el valor en dólares del, Claro. del litro si Sí, estuviéramos para en ser una economía preciso, dolarizada. en pesos con Sí. esta conversión que les mencionaba. Está bien. Si lo hubiésemos dolarizado era peor. Claro, Ah, en bueno. pesos, en pesos. Bien. Claro. Porque no todo va a Ahora- precio, por decirlo de algún modo. Ahora, ¿Se esto entiende? que Milei propone y que creo que ya en esta parte de la campaña fue quedando en claro que no era $1, $1, digo, esto sirve para aquellos que todavía no se enteraron, digo, che, ¿no te enteraste todavía que esto no iba a ser $1, $1 tu salario? ¿Con qué dólares dolarizaría hoy Milei? Ponele que gana. Y realmente quiere Bien. hacerlo, está convencido, Sí. lo hago. ¿Con qué guita? Es muy buena la pregunta, porque él dice distintas cosas. Yo sugiero, primero, tomarlo en serio. Digo, Sí, puede claro. ser presidente, con lo cual todas sus propuestas prefiero poner los pies sobre la tierra y explicar de qué se tratan. Cuando hace las entrevistas hace un primer cálculo que dice, bueno, yo tengo más o menos unos 10, digamos, tengo que reemplazar unos 10.000 millones que está en circulación y necesito para reemplazar eso 10.000 millones de dólares. A una equivalencia de qué valor? De aproximadamente el dólar blue actual, 740, 750 pesos. Esta es la equivalencia. Dice, yo llevo el tipo de cambio a ese valor y entonces puedo reemplazar estos 10.000 millones de dólares en pesos que tengo en circulación. Con 10.000 millones de dólares que tengo en el Banco Central, los reemplazo. Acá hay una primer cosa para detenerse. Primero, no tenés 10.000 millones, con lo cual el tipo de cambio ya te daría un poco más, te daría unos 1.000 pesos. Pero además, él incorpora en esa cuenta algunas cosas que no se pueden usar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, CEDESA. CEDESA es un dinero que tiene el Banco Central que básicamente son garantías de depósitos. ¿Eso es post-2001, post-corralito o no? Exacto. Sí, pero básicamente hay un porcentaje. Está convirtiendo el oro, está convirtiendo cereza y una parte que está en un banco que se llama BIS. O sea, que nos es un vende- préstamo del BIS. nos vende todo. Salvo que haga un Bonex. Bueno, a ver, está bordeando el Bonex, digo, cereza salvo que no haga- lo deja usar eso. Expliquémoslo. ¿Qué quiere decir eso que dice Pablo? Pero vos decís la garantía de los bancos de los depósitos. Claro. Salvo que manotee esa plata. Sí, si Diga, la te doy un manotea ya estamos en problemas porque está usando dólares que se supone que son el respaldo de los depósitos en dólares que vos tenés. Sí. Pero eso es una partecita. Peor aún, efectivamente lo que dice Pablo está muy bien, si yo hago eso, incumplo los contratos. Porque después del 2001 hay una ley que se llama de Ley de Intangibilidad de Depósitos, que básicamente te garantiza que los depósitos en dólares siempre tengan algún respaldo en dólares. Si yo manoteo el oro, lo liquido y uso ese oro en dólares para reemplazar los billetes que tienen ustedes, el que va a buscar sus dólares de depósitos en dólares no los encuentra más porque los usó se lo dieron a ustedes. ¿Se entiende? Entonces, cuando llega al banco, toca el timbre y dice, mire, yo quiero mis dólares del depósito que tengo acá. Y mire, no los tenemos más. Tiene dos opciones, le va a decir. Se lleva un bono, plan Bonex, o corralito. No los puede sacar hasta dentro de un rato que nosotros le digamos y demás. Ahora, esto que les acabo de contar es aún más grave. Porque acto seguido yo tengo que reemplazar no solo los depósitos en dólares, digamos que además ahí hay una cuestión de contratos que incumpliría por la ley del 2001, sino también los depósitos en pesos. No incumpliría la ley, pero los tengo que reemplazar. Si yo los voy a buscar, ¿qué me van a dar? ¿Pesos? No me pueden dar pesos, Claro. si estamos dolarizados. Me tienen que dar dólares. Claro. Estoy hablando de 20 billones de pesos que hay que reemplazar. Entonces, él quiere vender, por ejemplo, las letras intransferibles que tiene el Banco Central. No tienen ni valor de mercado. No tiene ni sentido. Hernán, Entonces, sí. si vendo los títulos que tiene el Banco Central,
el reemplazo, el equivalente, ya no va a ser ni 730 ni 1.000, sino 3.700 pesos. Y además va a necesitar 45.000 millones de dólares. Las dos cosas, 3.700 más 45.000 millones de dólares. Hernán, frente a esto, Milei y su equipo lo que dice es no, pero esto va a pasar en un montón de tiempo, no va a pasar ahora. Esto va a pasar, no sé, en un primer mandato, al final, segundo mandato, etcétera. Supongamos que efectivamente Milei tiene todo ese tiempo para construir esa escena. ¿Es posible? El planteo digamos, teórico de si se puede o no se puede dolarizar es una discusión de si yo tengo los dólares para dolarizar sin los efectos de la pulverización del salario. Supongamos que yo tenga de reserva 100.000 millones de dólares. Y entonces puedo hacer la equivalencia al tipo de cambio oficial a 3.50. Perfecto. Yo pregunto, ¿para qué lo harías? Claro. Si vos tuvieses 100.000 millones de dólares en la reserva, no tendrías las tensiones cambiarias que tenés. Claro. Con lo cual, perder tu moneda para nada sería un sinsentido. Nadie en su sano juicio se le ocurriría dolarizar si tuviera los dólares. No tiene sentido. Si tuviera los dólares, ¿para qué voy a dolarizar? El objetivo que quiere, que busca con la dolarización... Lo mismo con el equilibrio fiscal, llegado el caso. Bueno, pero en realidad él busca eliminar la inflación. Y vos me preguntás, ¿va a eliminar la inflación? Yo te digo, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Ya sé que es incómoda la inflación. Ya sé que molesta 8, 10, 12 la que tuviste en el último mes. Ahora, si vos te quedás sin laburo y tu salario, si sos trabajador registrado, es de 50 dólares, ¿te conviene o no te conviene? Esta es la pregunta que hay que hacerse. La última. Probablemente no tengas inflación, pero... ¿Estás leyendo entre líneas lo que algunos sectores del poder económico están sosteniendo a partir de la valoración de Milei? ¿Que se están corriendo si no apoyan a Milei? Bueno, no tanto, qué sé yo. Me parece que juegan siempre a ganador, ¿no? Juegan siempre a ganador. Milei tuvo... ¿Con lo cual lo ven ganador? No, juegan siempre a ganador. Sí, tratan de poner huevos en las distintas canastas, por si acaso. Lo hicieron históricamente. ¿O no la ven a Bullrich ganadora? Bueno, tal vez juegan con Bullrich y Milei. Con Macri. Qué sé yo. Me da la impresión que tiene más que ver con eso. Lo que no queda claro, de todas formas, es que finalmente cuál es la política de alianza principal. Y esto sí vale la pena mencionarlo. De Milei con el poder económico, ¿no? Lo que está claro es que no lo cuestiona, es decir, cuestiona supuestamente la casta política, después tiene en sus filas a Roque Fernández, ¿no? Digo, el paradigma de eso. Roque Fernández, que fue el autor originario, él se autoelogiaba de haberle presentado a Cavallo el Plan Bonex, originalmente, ¿no? Mirá. Y responsable del recorte del 13%, una serie de políticas muy malas a lo largo de los 90 para el conjunto de los trabajadores argentinos. Bueno, lo que no está claro de todas formas es cuál va a ser la política de alianza con el poder económico, pero claramente no lo cuestiona, como tampoco cuestiona la casta judicial. Exacto. Claro. ¿No? Solo cuestiona a aquellos que tal vez tienen algo que ver con, con los asalariados, con las mayorías populares en la excepto Argentina. que seas Barrio Nuevo y ahí no sos casta. Gracias, Hernán, por haber Muy buena venido. aclaración. Un Gracias. placer. Bueno, nos vamos a la mesa, Vamos. Con Pablo y con Luciana. Vamos con Pablo. El laberinto de Pablo Ibáñez. El laberinto Un mes de la campaña. para la elección del 22 de octubre. Un mes. ¿Hoy? Exactamente. Mira. Tiempo que parece una eternidad, tiempo difícil para cambiar tendencias o para establecer nuevas tendencias. Por eso vamos a hacer muy rápidamente un repaso de qué está pasando en los búnkeres Me encanta. de los tres espacios principales. Acercándose el debate, además. Acercándose el debate, que ya vamos a hablar, porque todos lo ven como un momento que puede funcionar como shock en esta discusión de cambiar la agenda. Pero me detengo primero en el caso Si puede haber un sacudón, es en el debate. Si puede haber algo disruptivo, en algún momento hablamos de que la campaña parecían, los dos, tanto Massa como Patricia Bullrich, atados a la fantasía o a la ilusión de que Milei se equivoque. Ahora, eso puede ocurrir o no. En un debate, esas posibilidades aumentan. Claro. Porque hay un hecho de competencia, porque están mano a mano. No quiere decir que aumente la posibilidad de un error de Milei, aumenta una posibilidad de error de los tres, digamos, de que sacuda un poco ese escenario. Hoy me parece más interesante de todas maneras lo que está ocurriendo en el mundo Bullrich. Ustedes lo escucharon en el último tiempo. Bullrich
volvió al viejo libreto del antikirchnerismo. Eso fue una postura que define su jefe de campaña, que es Derek Hampton. ¿Qué le dice? Que al lugar de la oposición tiene que ser kirchnerismo, antikirchnerismo. Le funcionó durante mucho tiempo a Juntos por el Cambio. Evidentemente no le funcionó en la elección del 13 de octubre. Y vuelve Burri en el último tiempo con la idea del antikirchnerismo. El último spot está muy enfocado en eso. Pero hay un debate interno. La frase que me decía alguien de la mesa es: pelear con el kirchnerismo es pelear contra fantasmas. Porque Massa no es kirchnerista, porque no hay candidatos claramente kirchneristas salvo Kicillof, y después nos vamos a meter. Y es una entidad que está como más difusa en lo que tiene que ver con la nueva discusión del peronismo. Por lo tanto, no tiene mucho sentido lo que por ahí en el 2015 sí garpaba mucho, ir a pelear. Pero básicamente hay un argumento de naturaleza instrumental. A ver. Que le dicen, tenés que pelear con Milei, porque todas las encuestas coinciden que cuando sube Milei baja Patricia Bullrich, cuando baja Milei sube Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué quiere decir? Se vio un poquito ya en el debate de los vices, ¿no? Digo, Petri buscaba a Villarruel. Sí, pero Petri también lo buscó a Rossi. Digamos, quiero decir que en esa disputa incluso hubo un análisis respecto a Petri, que a Petri le gustó al equipo interno cuando la pone a Villarruel en este rol de ñoqui, diciéndole, Sí. te interesa Fue lo mejor tanto que hizo Petri. la seguridad, Sí. pero no presentaste ningún proyecto de seguridad, presentaste solo 3 proyectos. Fue lo mejor que hizo Petri. Que el eje justamente anti-K que le tiraba encima cuando planteaba, venimos a terminar con el kirchnerismo y demás, esa línea de Petri. Pero eso está en la discusión, además es una cuestión instrumental básicamente porque es la misma cantidad de votos, que le hemos hablado muchas veces, el universo opositor, cómo se va repartiendo. Por lo tanto, Patricia, le dicen sus consultores, andá, peleate con Milei, a él le tenés que sacar los votos y no vayas a discutir las ideas con Milei. Tu estilo es la Patricia Rambo, la Patricia camuflada, que tiene enemigos de carne y hueso. No vayas a pelear las internas, las ideas, que no te funcionó, lo demostró en el último tiempo en esas zonas difusas, y anda a pelear con Milei. Hoy empezó a hacer un poquito el giro. Tuve una entrevista con Longobardi a la mañana y empezó a hablar más de Milei porque evidentemente empieza a ver que el eje del anti-K no le está produciendo resultados. Ahora, ¿quién se lo dijo? Porque vos te metés en el Instagram de ella, sus redes sociales, y es kirchnerismo, 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 los spots son kirchnerismo, kirchnerismo, o sea... El jefe de campaña. El jefe de alguien campaña creí- resolvió con una encuesta muy grande de línea, de criterio, de focus, que ese era el mensaje que le estaba Pero funcionando. del duro total es ese mensaje. Digo, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿En qué momento alguien creyó que tenía que...? Porque salió muy fuerte Claro, con eso. claro. Por eso, Muy fuerte. por eso lo decía, que parece un libreto que ya no funciona y que empieza o empezó ya rápidamente a generar una discusión en la mesa interna sobre la eficacia o no. Porque además, en todo caso, uno puede entender, y cierro con esto, que disputa un lugar hoy por hoy con Massa por el balotaje, pero no disputa votantes. Claro. No es que va a haber votantes de Massa que van a migrar a Patricia No, Bullrich. claro. Por lo tanto, no hay una lógica desde ese lugar, salvo que siendo antikirchneristas, muy firmemente trates de atraer a votantes de Milei, que tiene un componente de otro origen básicamente. Parece muy razonable, el jefe de campaña vio otra cosa y Vio la está otra llevando a Patricia Bullrich en otra dirección. Massa, por el otro lado, está haciendo un proceso que también creo que lo charlamos, que es esta especie de tercerización. Está apostando. Él es el candidato, pero quiere que los jefes de campaña sean miles y sean como predicadores de la campaña y sobre todo el peligro Milei. Entonces habla ante mujeres, ante jóvenes, ante quien se diga, advierte sobre los temas y pide que vaya cada uno a informar a su entorno, a su cercanía sobre ese riesgo. ¿Funciona o no? Hay una admisión también de que quizá la palabra del mismo no alcanza para llegar con ese mensaje. Claro. Porque esta situación anómala de candidato y ministro lo pone en una situación de dificultad. Y también porque hay un concepto que comparten Bullrich y Massa, los dos equipos, que no pueden atacar al personaje, sino que hay que objetar las ideas en todo caso. Massa va a ir más sobre la idea de la inexperiencia de Milei, de la incapacidad de gestión, de no haber tenido ningún conocimiento previo, y que eso en una situación de crisis como está la Argentina puede ser un instrumento De hecho, terrible. Milei no administró ni una fotocopiadora Nada, del centro de estudiantes, nada. digamos. Villarruel tampoco. No. Claro. Ninguno de los dos tiene ningún tipo de experiencia. Y cierro con Milei, que lo que ocurrió, y esto es más genérico, lo que se vio en los últimos días, Milei había tenido 2 semanas muy fuertes pospaso de crecimiento intenso,
pareció tocar una especie de techo y después empezó a bajar. Algunos lo dan en 34, otros en 33, otros en 37, pero que dejó de subir. ¿Es un techo? Algunos dicen que sí. Otros dicen que todavía puede haber una disparada y ahí... ¿Techo de cuánto? Un techo, algunos me dicen que llegó a 40, superó incluso los 40, pero empezó a bajar. Un encuestador que lo tuvo en más de 40, ahora lo tiene en 37. Ajá. Es decir, tuvo esa baja. Sí. Por eso también depende del crecimiento o no de Bullrich. Es Claro. un fenómeno de tobogán, de sub y baja permanente entre esos dos candidatos. Y Milei por ahora parece muy enfocado en el tema de los fiscales, tratando de cuidarse un poco más con exposición pública, y encontró un eje de atracción de Provincia de Buenos Aires. Y esto lo cierro, no solo por el tema Kicillof, sino porque, como lo dijimos, en Provincia de Buenos Aires es uno de los distritos donde peor elección hizo comparativa. 24 puntos. Es un montón. Pero comparado con otras provincias, tendría hipotéticamente margen para crecer. Por eso está reforzando mucho la campaña en la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Pablo. Impecable análisis, ¿eh? Como siempre. ¿Seguimos? Sí, nos vamos a ir al living, pero antes veamos un cortecito sobre nuestro invitado. Estamos hablando del diputado del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, Tomás Ledesma, que el otro día en la Cámara, mientras se sesionaba por el tema de ganancias, le respondió a Martín Tetaz e hizo lo siguiente. Le quiero comentar que con un sueldo de diputado, usted sabe que es bastante bueno, estoy calificando para recibir en la página de la AFIP, estoy calificando para recibir el beneficio del IVA. Esa idea es mala, está mal instrumentada. En el quit que figura en el CV de la Cámara de Diputados de la Nación, de diputado Tetaz, que es este, figura no incluido en la página de AFIP. Digo porque luego... Gracias, diputado Ledesma, muy pertinente la aclaración. Luego, con el acompañamiento mediático, la tapa de algunos portales y demás, se instalan cuestiones que no son realidad y la posverdad pasa a ser una prioridad. Ahí veíamos a Tomás Ledesma, el diputado más joven en este momento en la Cámara de Diputados, 28 años tiene. Gracias, Tomás, por haber venido. ¿Qué pasó con la repercusión de todo esto? ¿Te la esperabas? No, la verdad que no. Primero, buenas noches. Gracias por la posibilidad de charlar este ratito. Es hermoso, está el canal, es la primera vez que vengo. Pero no me lo esperaba para nada, porque estamos muy acostumbrados a vivir estas cosas en la Cámara de Diputados. No es que es algo que sea una sorpresa. La única diferencia que tuvo es que esta vez logramos cortarlo antes de que el diputado llegue a pasos perdidos, que es donde estaban varios medios concentrados con los micrófonos esperando que vaya a decir lo mismo que dijo en la banca. Es donde se concreta la operación, eso es lo que Claro, es donde se concreta la fake news, es donde se concreta la noticia falsa, porque obviamente se dice lo mismo que se dijo en la banca delante de portales que tienen mucha ascendencia a lo largo y ancho de nuestro país y se transforma en una verdad constituida en sí misma. Y después podemos salir capaz algunos diputados del interior y demás a plantear lo mismo que yo dije, pero seguramente no hubiese pasado lo que pasó y hubiese primado en la conciencia de un montón de argentinos y argentinas que el diputado era beneficiario. Claro. ¿Hablaste después de eso con él? No, porque creo que el video que pasaron... ¿No te dijo nada? No, me mostraban recién antes de entrar un tuit donde me decía que le pida disculpas, pero... ¿Por qué? No sé, habría que preguntarle. Pero no porque no haya sido así lo que planteaste. No, él decía que cuando él buscó en realidad no era de esa manera, pero bueno, en el momento que lo dijo en la... Claro, vos en ese momento buscaste y no estaba. Yo lo busqué. ¿Por qué tuviste el reflejo de hacerlo? Mira, voy a ser completamente sincero. Nosotros tenemos un equipo del bloque de compañeras y compañeros que la verdad que están muy atentos y atentas a todo. Los famosos asesores que muchos dicen que son todos ñoquis, todo. Viste que hay un mito, ¿no?, en torno a todo eso. Si vos supieras cómo trabajan todos los días y lo que laburan esas 20, 25 horas de sesión que a veces tenemos, son los que son el corazón del funcionamiento muchas veces de la Cámara. Y bueno, la verdad que hablaron y dijeron, chequemos por las dudas, porque ya estamos acostumbrados de que esbocen desde sus bancas verdades absolutas y cuando raspamos un poquito nos encontramos con una mentira tras otra. Así que es un mecanismo que se ha ido agilizando cada vez más, porque sabemos que el tiempo entre pasos perdidos y el recinto es de unos 50, 60 pasos y que eso puede significar que
haya una falsa verdad instaurada ante un montón de argentinos. Claro. Ahora, Tomás, me interesa tu edad por lo que representa hoy el voto joven en la Argentina, ¿no? Se habla tanto de que ser revolucionario hoy es ser de derecha, es votar a Javier Milei. De hecho, cuando se focaliza en el voto de la Libertad Avanza, la mayoría son jóvenes. ¿Cómo es tu experiencia con la política y qué opinas vos sobre esto que está ocurriendo? Bueno, primero creo que ser revolucionario en estos tiempos que vive la Argentina o vive el mundo no es el camino del odio y la bronca. El camino del odio y la bronca es el camino más fácil. Hoy lo charlábamos más temprano con varios amigos y amigas y coincidíamos en que en momentos donde hoy en día hay una generación de pibe y pibe en la Argentina que ya hace muchos años, en esa edad por ahí donde uno empieza a racionalizar las injusticias, a preguntarse por qué uno tiene, por qué el de al lado no, y hace consciente de esas cosas, a los 12, 13, la adolescencia y demás. A diferencia mía, hay una camada de pibe y pibas, de gurisa y gurisa, como decimos en Entre Ríos, que creció en una Argentina donde la política, a veces más o menos, pero le ha costado resolver muchas cuestiones de la cotidianidad y se ha generado una distancia muy grande y eso ha llevado a sentimientos de angustia, de bronca, de dolor y creo que ante esa situación los que tenemos responsabilidades políticas tenemos dos opciones. Una opción es el camino fácil, que es subirse arriba de esas cuestiones negativas, esas cuestiones que le están doliendo a un montón de pibes y pibas y alimentarlas con más bronca, con discursos altisonantes, con agravio, con mala educación, como lo estamos viendo públicamente todos los días. Y seguramente va a funcionar, va a ser efectivo en el corto plazo, porque obviamente que si uno está mal y vienen y le refuerzan el sentirse mal, uno se siente de alguna manera contenido, pero dura muy poco y no trae ninguna solución a los problemas que están teniendo. Y otro camino, que creo que es el camino revolucionario, porque generalmente el camino revolucionario es el camino más difícil, es tratar de conectar de un lugar de acompañamiento, de entender que se está viviendo un momento complicado, pero que la salida nunca es la bronca, nunca es el odio, la salida es la construcción y las propuestas razonables como para un país como el nuestro, ¿no? Pero ¿ves la posibilidad de que ese camino revolucionario del que vos hablás se meta en, no sé, con los jóvenes con los que vos trabajás, a los barrios a donde vos vas, en tu ciudad? Sin duda, yo particularmente vengo de una provincia donde los números de Milei tuvieron muy poco que ver con los números de Milei a lo largo y ancho de otros lugares del país. Creo que también tiene que ver porque tuvimos elecciones concomitantes con las locales, con las intendencias y con la provincial, y la verdad que hay tantos intendentes e intendentas jóvenes, hay tantos dirigentes jóvenes en mi provincia, que la verdad que hay una fluidez política con la juventud en el caso de la provincia de Entre Ríos, que ha permitido que no penetre de la manera que por ahí penetró en otros lugares del país, creo, ¿no? Y creo que sí, que hay determinadas cuestiones que si nosotros las encaramos de un lugar de humildad y aprovechando también que estas últimas semanas se ha puesto sobre la mesa que la política puede tomar decisiones que mejoren la cotidianidad de la gente y que es una herramienta fundamental para mejorar la vida cotidiana, ¿no? Tomás, hay colegas tuyos en la política que creen que para hablarle a las juventudes hay que ir a TikTok. ¿Qué les recomendás para ser efectivos en el mensaje político? Dan cringe. Primero la integralidad, no hay que subestimar ninguna herramienta sin ningún tipo de duda, pero la verdad que los que somos militantes políticos de toda la vida, desde muy gurises, desde muy gurisas, sabemos que no hay red social ni medio digital y demás que pueda tener la profundidad que tiene la calidez de un abrazo, la calidez de las palabras justas en el momento indicado, la sinceridad de una mirada, y creo que esa es la labor de las semanas que vienen, ¿no? De los que tenemos más que responsabilidades políticas, responsabilidades militantes, que es la responsabilidad política más importante que todos y todas tenemos, que es salir a caminar todo lo que haya que caminar, a tocar todas las puertas que haya que tocar, con mucha humildad, pero sobre todo contándole a todos esos pibes que solamente vivieron una Argentina un poco turbulenta entre la pandemia, entre todo lo que nos ha tocado vivir durante estos años, contándole que
hay otra Argentina posible, ¿no? Tomás, gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. ¿Vamos a un corte, Lu? Sí, y ya volvemos, hay mucho más desiguales. En Desiguales, y ayer la verdad que el debate de vicepresidentes tuvo algo muy particular, que fue ese cruce de preguntas entre el candidato de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y Victoria Villarroel de La Libertad Avanza, en el que se habló, Lu, de visitas a, por ejemplo, Videla en la cárcel, de, ella dice, investigación para libros, de estar en la agenda de Chocolate y demás. Si querés vemos qué pasó anoche en el debate y después charlamos. Vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. Así que lo que hice es algo plenamente legal, es algo que no es un delito, es algo que te permite conocer la historia y además cuando no la viviste, como es mi caso, porque yo no fui contemporánea de los hechos, tal vez a diferencia tuya, lógicamente necesito escuchar de sus protagonistas, me caigan bien o no, lo que pasó en la historia. La verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar el robo de bebés. A ver, Lu, efectivamente ese libro existió. Ella dice también ahí me reuní con montoneros, dice ella. Bueno, Victoria Villarroel edita un libro que se llama, los llaman jóvenes idealistas. Digo que es este porque es el más contemporáneo con la muerte de Videla. Videla muere en 2013 y este es el libro que se publica en 2014. Ahí hay una polémica con ese libro, que es Cecilia Pando diciendo Villarroel no lo escribió, sino que lo escribió otro represor que se llama Alberto González, que está condenado a perpetua por crímenes en la ESMA y que era historiador de la Marina. Bueno, ahí está toda esa polémica que hasta ahora no sabemos si es cierto o no. Yo hablé con el defensor de González y me dijo que sí tenían vínculo, pero que no hay una coautoría con respecto al libro. El tema de las visitas de Villarroel a Videla, ella ya lo había confirmado en una entrevista, en una nota de La Nación, diciendo este mismo argumento, y hubo una presentación el jueves pasado por parte del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, el CECIM de La Plata, ante la Cámara Nacional Electoral, diciendo, miren, vamos a ir a votar, queremos saber si esta persona reivindica los ideales del dictador Jorge Rafael Videla. Ustedes le pueden preguntar, le dice el CECIM, a la Cámara Nacional Electoral. Hoy la Cámara Nacional Electoral, ahí estamos viendo en pantalla, le contestó que no tiene las facultades para hacerlo. Con lo cual, por ahora no vamos a saber mucho más, salvo que en una entrevista efectivamente Villarroel quiera desarrollar esta relación que sabemos que existe. El CECIM le había pedido, vos lo contaste, le había pedido porque considera relevante conocer esas razones en función de lo que representa a Villarroel, digamos. Sí, el CECIM decía, para el voto informado es necesario conocer si tenemos una candidata que está reivindicando ideales que son totalmente contrarios con el sistema democrático, ¿no? Bueno, y después ayer en el debate, sobre todo en este cruce bastante picante que hubo entre Victoria Villarroel y Agustín Rossi, apareció otra figura que es la del padre de Victoria Villarroel. Y ella lo presenta como un héroe de Malvinas. Exacto. Bueno, vamos a deconstruir esta figura para decir que claramente Eduardo Marcelo Villarroel, padre de Victoria, combatió en Malvinas, pero es bastante más que esto, ¿no? Y vamos a ir viendo documentos, vamos a las fuentes, vamos a hacer un trabajo historiográfico. Vamos. Bueno, lo primero que tenemos es que Eduardo Marcelo Villarroel ingresa al ejército y para ingresar aporta dos referencias. Lo estamos viendo ahí. La primera referencia es Sánchez Mario Jaime. Esta persona, ¿saben quién es? ¿Quién? La que con los años se iba a convertir en el secretario privado de Videla. Les digo esto porque me parece un dato relevante. Claro, la cercanía.
Teniendo en cuenta que después, muchos años después, vamos a hablar de las reuniones de Victoria Villarroel con Videla. Este es un dato que aparece en el legajo del padre de Victoria Villarroel. Después tenemos otra información que es este diploma de honor que le dan en el año 76 por haber participado del Operativo Independencia y se lo firma nada más y nada menos que Antonio Domingo Bussi. Lo que sabemos por el legajo es que... Operativo Independencia, un operativo represivo previo a la instalación de la dictadura. ¿Y en Tucumán? Sí, aparentemente Villarroel va después del golpe a Tucumán, porque en el legajo aparece que hay un viaje en abril del 76. En ese momento ya no era Operativo Independencia, sino Zona de Operaciones, pero bueno, el diploma dice Operativo Independencia. Es un diploma de honor. Es raro, yo hablé con gente que investiga este tema y me dicen, hemos visto pocos, o sea que tuvo un rol importante. Después tenemos también que en el año 76 Marcelo Villarroel estaba revistando en Campo de Mayo. Campo de Mayo es la mayor guarnición militar de la Argentina y donde hubo al menos 4 campos de concentración o centros clandestinos. Ahí lo que tenemos son quienes lo califican en el año 76. Y si ven, tenemos ahí 2 nombres en los que reparé. Uno es César Amadeo Fragni y el otro es Osvaldo Jorge García. Estos 2 nombres son importantes, son relevantes para el movimiento de derechos humanos porque estuvieron sentados en el primer juicio que se hizo en los tribunales de San Martín en el año 2009, que fue el caso del Negrito Avellaneda, un pibe de 15 años secuestrado con su mamá, Iris Avellaneda, que es torturado hasta la muerte, arrojado en un vuelo de la muerte y cuyo cuerpo aparece en las costas del Uruguay. Está bueno, te hago un punto ahí, Luxor, todo lo que estás contando, porque por ahí son nombres de personas a las cuales no le conocemos la cara, digo, no son famosas. Pero no estamos hablando de un excombatiente de Malvinas que después tuvo que pelear por una pensión, que volvió y no tuvo apoyo psicológico, ni monetario, ni nada, que fue un pibe que tuvo que salir de abajo totalmente destruido emocional y físicamente, sino que estamos hablando de alguien que incluso antes de Malvinas se codeaba con la crème de la cúpula militar. Digo, incluso con, bueno, Bussi en ese caso, gobernador de la provincia de Tucumán. Bueno, además, el padre Villarroel hizo el curso de comandos, esto es, digamos, una casta dentro de la casta militar, ¿no? Hay una especialización muy marcada en esto. En el año 77, por ejemplo, ustedes conocen la historia de la casa de Gaspar Campos, ¿no? Donde se alojaba Perón cuando volvió al país. Bueno, esa casa fue tomada por el ejército y ahí se montó un centro de operaciones tácticas, un COT, de Vicente López. Ahí hay una denuncia en la CONADEP que dice que el padre de Villarroel estaba ahí y recibía los pedidos de liberar la zona. Todo esto para que los secuestros existieran. Tenemos más información. Acá él reconoce haber intervenido en la lucha contra la subversión tanto en el ambiente urbano como rural. O sea, tenemos Operativo Independencia y algo más que no sabemos. Posiblemente sea esto que yo les comento del COT de Vicente López. Y después, bueno, sí tenemos su intervención en la Guerra de Malvinas, que fue parte de los comandos al mando de Aldo Rico, y en el año 87 lo condenan a 40 días de detención por insubordinación. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba destinado a Chubut y se negó a jurar por la Constitución Nacional. Bueno. No solamente se negó él, sino que generó todo un movimiento con sus subordinados para que no lo hicieran. Y lo que dice... Tenés que negarte a jurar por la Constitución, ¿eh? Esto está en las actuaciones... En el 83. Esto está en las actuaciones militares que se hacen y que se pueden consultar en el archivo intermedio, que depende del Archivo General de la Nación. Y dice que él lo que alegaba es que le revolvía las tripas jurar por la Constitución. A ver, hay algo que es muy particular y es nadie tiene que responder por los actos de su padre o de su madre. ¿No? Digo, esto sin ninguna duda, lo hemos dicho siempre. El punto acá está en que Victoria Villarroel no es que solamente niega lo que fue la dictadura, sino que por el contrario la reivindica.
Digo, al no hacer ningún tipo de opinión sobre todas las aberraciones que sabemos que se han cometido, los delitos de lesa humanidad y demás, y por el contrario, vivir hablando de una guerra de dos demonios y demás, lo que hace es, bueno, decir, che, no solamente no es que no existió, sino que existió y estuvo bien. En eso nos focalizamos y en querer hablar de su padre como una víctima y un excombatiente, cuando en realidad era mucho más que eso. Y el material que aporta Luciana Bertoia da a pensar que el interés en las visitas a Videla no tenían que ver con un conocimiento mejor de la historia, sino con una cercanía que viene efectivamente del rol de su padre en la dictadura. Hacemos un corte, ya venimos.